Y ayer, además del líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ante Naciones Unidas, también se presentaron los mandatarios de Costa Rica y Panamá. Y para analizar un poco los discursos de los líderes mundiales, vamos a saludar a esta hora en nuestros estudios en Nueva York a Julio César García, periodista permanente de NTN 24, quien se encuentra con Javier Elaje, director jurídico de Human Rights Foundation. Julio César, un buen día. Hola, ¿qué tal? Continuamos desde nuestros estudios de NTN 24 en Nueva York con la cobertura, el análisis experto desde la perspectiva de derecho internacional de los discursos de los jefes de Estado ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas con Javier Elaje, director jurídico de Human Rights Foundation. Gracias por acompañarnos en esta tercera entrega. ¿Qué fue lo más trascendente para usted de los discursos que se pronunciaron ayer? Sin duda, el discurso del presidente de Costa Rica. Es el discurso que hasta ahora, contando las demás democracias latinoamericanas, ya ni que ese día los gobiernos autoritarios competitivos, los discursos de Correa y de Evo Morales, ahí alabando a Muammar Gaddafi, Correa criticando, hablando cosas sin sentido. Más allá de esos discursos, o el de Cuba, entre los estados democráticos lo más destacable sin duda ayer el discurso del presidente de Costa Rica por dos motivos. Uno, porque se puso en el liderazgo mundial abogando por la doctrina llamada de la responsabilidad de proteger, según la cual cuando un gobierno autoritario quiera o no pueda o no quiera proteger los derechos de sus ciudadanos para prevenir atrocidades masivas, esto es genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, que la comunidad internacional tiene la obligación de proteger a esa población. Esta es una doctrina que surgió después del genocidio en Ruanda, donde la comunidad internacional vio de manos cruzadas eso, lo mismo con la guerra de los Balcanes, el genocidio de Srebrenica, que la comunidad internacional la vio de palco. Entonces, según esta doctrina, debe la comunidad internacional intervenir para prevenir atrocidades masivas. Ningún otro estado latinoamericano, excepto Costa Rica, le dio un espaldarazo a eso. Y además habló con fuertes críticas de la efectividad del Consejo de Seguridad precisamente para prevenir estas atrocidades. Hay un dato interesante por parte de México y de Francia, una iniciativa que presentaron conjuntamente ya desde el año pasado y que fructificó con un voto casi unánime para restringir el poder del veto de los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Esto hará más democrático al Consejo de Seguridad? Esa es la intención de la propuesta. Es muy difícil que esta propuesta llegue a ocurrir en la práctica. ¿Por qué? Porque tanto el poder de veto como las reglas básicas según las cuales opera el Consejo de Seguridad están establecidas en el capítulo 7 de la Carta de la ONU. Y para poder verdaderamente poner un freno a los estados que tienen poder de veto, el freno consiste específicamente en que no puedan oponerse a acciones de intervención según la doctrina de responsabilidad de proteger. Cuando se trate de atrocidades masivas, cuando se trate de genocidio, debe actuar la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad debe votar que sí, no puede oponerse. Esto lo han hecho porque claro, Rusia y China se opusieron a la intervención en Siria muchos años antes de que se produzca ya esta crisis humanitaria que se está viviendo ahora. Entonces, para evitar eso, estados democráticos como el de Francia y el de México han propuesto esto y muchos se han subido a ese carro. Sin embargo, es más una declaración de intenciones, es un paso en la dirección correcta, pero que es muy difícil que llegue a ser realidad porque tendría que reformarse la Carta de la ONU y para ello se necesitaría que las potencias principales que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad aprueben esta reforma. En este sentido, ¿son los países pequeños que tienen una voz menor dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas las que están pidiendo esta reforma tanto de Naciones Unidas como del Consejo de Seguridad y se oponen a los países grandes, a los miembros permanentes? No necesariamente, dado que Francia es también miembro permanente del Consejo de Seguridad. Recordemos que son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, por el lado de las democracias que ganaron la Segunda Guerra Mundial y por el lado de los gobiernos dictatoriales que ganaron esa guerra y que ahora se han transformado en dictaduras distintas, en ambos casos dictaduras con mercado, son dictaduras capitalistas, eran ambas dictaduras comunistas, ahora son dictaduras capitalistas. Es el caso de la Unión Soviética y China. En realidad China se convirtió en dictadura comunista un poco después, pero esas son las dos potencias que siempre fueron dictaduras, continúan siendo dictaduras y son fuerzas muy perniciosas en el Consejo de Seguridad. Se oponen a cualquier acción legítima de parte del Consejo de Seguridad para proteger a sus amigos dictadores que a la vez los protegen a ellos, ¿no? Ya que hablaba usted de intenciones,
Ayer también se produjo la primera ceremonia de izamiento de la bandera de Palestina. Esto le da credibilidad al Estado palestino ante los ojos de la comunidad internacional. ¿Qué efecto puede tener para Palestina y su agenda de recuperar territorio? El izamiento de la bandera palestina fue meramente y principalmente un acto simbólico, ¿no? Es muy importante, de hecho, y esa fue la consecuencia de la resolución del 2012 ya, en la que la Asamblea General de la ONU reconoció a Palestina como un Estado no miembro, pero con poder de voz en la con poder de voz en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Debido a ello es que el día de ayer el representante de Palestina dio un discurso como cualquier otro de los jefes de Estado ante esa asamblea y se produjo este otro acto simbólico del izamiento de la bandera. No necesariamente esto afecta los aspectos principales del derecho internacional que implicarían, que se necesitarían para el reconocimiento de un nuevo Estado palestino, pero sí es un acto simbólico que se ha materializado ayer. Y por último, algún comentario sobre el discurso de Panamá. Ahí se felicitó al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, a Colombia por su proceso de paz y además a Colombia y Venezuela por los avances hacia la supuesta solución al conflicto en la frontera colombo-venezolana. ¿Qué le pareció? La intervención del presidente de Panamá, al igual que la de muchos presidentes latinoamericanos, ha estado plagada por una miopía muy clara hacia el gran asunto actual que vive América Latina de carencia de democracia en tanto Cuba, que es una dictadura completa, como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que son autoritarismos competitivos, cuyos presidentes de más de 10 años que se están reeligiendo, violando las propias constituciones que ellos, violando las anteriores, aprobaron, y más se están pareciendo a los presidentes de los países africanos que llevan 30 años en el poder, 40 años en el poder y que tratan tanto a su territorio como a sus ciudadanos como su hacienda propia, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo en América Latina y que es un retroceso clarísimo de los años 90, no es un retroceso de los años 70, donde América Latina está mejor en cuanto a calidad democrática y protección de libertades básicas, pero sí es un retroceso en cuanto a los años 90. Y esto, muchos presidentes, incluido el de Panamá, que se benefician de este sistema democrático, ellos han dejado de denunciarlo. Por eso es que resalté mucho el discurso del presidente de Costa Rica, porque sí lo aclaró muy bien en su discurso hoy. Muchísimas gracias, Javier Lague, por estos 3 días de análisis de los discursos de los primeros mandatarios ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Con esto regresamos con ustedes con más desde el Centro Internacional de Noticias.